Vamos a escuchar hoy a Patricia Lilia Fernández, quien es investigadora asistente del CONICET desde el año pasado, ¿verdad? Nuestro Sí. instituto. Y bueno, Patricia, además de ser investigadora, es docente de materias de grado y de posgrado, y hoy nos va a presentar algunos avances de su tema de investigación. Y el título del seminario es Estudio del comportamiento hidrofísico y estructural de suelos con diferentes grados de degradación. Bien. Así que te escuchamos y Bueno, después damos lugar a preguntas. ok. Bueno, muchas gracias, Florencia, gracias por invitarme. Me estoy escuchando con eco. No sé si ahora mejoró. Bueno, sí, lo que bajo este título, que es el título de investigación con el que me presenté en CONICET, también, digamos, hoy lo que traje para compartir es un perfil un poco de la investigación que estoy llevando adelante, mostrando algunos resultados que pueden ser ejemplificadores del trabajo que estoy desarrollando. Y, digamos, y también aprovechando un poco este momento para contar también el contexto donde se va a estar anclando un poco todo lo que es la investigación a niveles más generales, ¿no? Digamos, como escalando sobre lo que es exclusivamente el suelo. Entonces, y bueno, y voy a hacer enfoque entonces en dos metodologías, las curvas de contracción y análisis de las formas o morfología de agregados del estudio, para contar también los resultados. Un poco, bueno, el contexto, cuento un poco en términos generales de lo que va a ir la presentación, que es el contexto que justifica la misma, los sistemas de producción que van a estar definiendo los tratamientos, y así, digamos, los distintos estados de degradación del suelo, las metodologías que estaban incluidas un poco como un subtítulo del tema en general, que a partir de estos tratamientos, bueno, cómo se abordan desde estas metodologías y por qué, y alguna idea sobre cómo vengo investigando, que va a estar unida un poco a esto que les voy a estar contando respecto del contexto. El contexto se ancla en esto, digamos, los sistemas productivos agrícolas predominantes actual tienen su comienzo en la Revolución Verde y son denominados como modelos agroindustriales, y entonces en ese gran contexto se hace una maximización, o estos modelos agroindustriales tienen como, digamos, como características la maximización del uso de energía fósil, tanto directa como indirecta, escalas de producción que tienden a ser entre medianas a más grandes. Hay una desvinculación entonces entre el productor y el consumidor, se dan esas entre quienes producen y quienes consumen, y las fuerzas de trabajo también son temporales y son en general, digamos, no están ancladas a lo que es el sitio, digamos, el lugar del trabajo. Las tecnologías también no son distribuidas equitativamente, entonces se hace más difícil el acceso a esas tecnologías, tanto por el crédito como las mismas escalas de producción que están predominando. Y otra de las características generales que son citadas es el impacto sobre el suelo. Y en particular, estos impactos, que son múltiples desde contaminación, también afectan, digamos, el tema de la degradación en particular física y biológica. Bueno, vengo trabajando en sitios que pertenecen tanto a lo que denominamos la región pampeana como a sitios que se encuentran, digamos, en lo que se denomina extrapampeana, y en particular, digamos, asociado todo esto a la expansión de la frontera agrícola. Entonces esa expansión ha llevado a cambios de paisaje, esos cambios de paisaje ha también modificado directamente el tema de los suelos, digamos, disminuyendo su materia orgánica, los balances de la materia orgánica, lo que es el estado físico de ese suelo, es decir, procesos de degradación física.
Hay, digamos, también, digamos, de la mano de esa expansión hay unas escalas de producción que cambian y tendiendo a grandes, digamos, digamos, comparando censos del 88 al 2002, hace una referencia a la disminución de los establecimientos de 500 hectáreas, menores a 500 hectáreas, con una reducción del 26%, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando hablamos de escalas de estos cambios. La siembra directa, que tampoco ha funcionado por sí misma, es decir, no funciona, digamos, se ha adoptado con la intención de justamente modificar, de poder mitigar el tema de la erosión, pero si nos encontramos bajo sistemas de monocultivo, monocultivo de soja, por ejemplo, donde la cantidad de residuos y es baja y la descomposición es rápida, entonces nos encontramos frente a situaciones donde esto no está funcionando para ninguno de estos procesos de degradación. Donde Pinto también para un periodo de 10 años dentro de la región pampeana observa que el 89% de la superficie se encuentra descubierta, digamos, durante el invierno, es decir, si hay una concentración en los cultivos estivales. También aparición de resistencias con distintos tipos de mecanismos asociados a la utilización de glifosato y esta dependencia de insumo. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque todo esto hace estar definiendo un poco este modelo agroindustrial que es uno de los sistemas que van a estar bajo estudio. Y por supuesto, muchas de estas características que estoy mencionando acá van a llevar a la degradación directamente del suelo, en términos físicos y en términos biológicos. Entonces, acá esas características que mencionaba que caracterizan a ese modelo agroindustrial, entonces, digamos, hay una revisión, digamos, la agroecología aparece como un sistema en el cual hace una revisión de estos puntos y es lo que trata, digamos, digamos, hace una revisión y se presenta como un modelo diferente frente a estas situaciones. ¿Cuáles son los puntos que podemos caracterizar para poder estar comparando estos sistemas? Entonces aparece el tema de la diversidad, tanto de bordes, de rotaciones, la presencia de cultivos intercalados, la introducción de la ganadería, la reintroducción de ganadería a regiones donde había sido expulsada y entonces así incorporar también pasturas. También otra de las características son los insumos externos, ¿sí? La aplicación de agroquímicos, los niveles de organización en cuanto a productores y productoras, cómo se están manejando, de qué manera se van vinculando en cada uno de estos sistemas, si hay vinculación o no. El tema de la cadena de comercialización, entonces la diversificación en los sistemas también nos permite pensar en mercados de cercanía de acuerdo a los productos producidos, de qué manera hay más integración entre los mismos y esto también nos define el tipo de productor que tenemos. Y todo esto hace que, digamos, escalando, digamos, justamente tenemos este abordaje de investigación que voy a remitirme, digamos, hacia el final voy a retomar estas cuestiones. Entonces, digamos, todas esto que fui mencionando y que caracterizan justamente a los modelos, también, digamos, obviamente el suelo como esencial para la producción no queda afuera, digamos, de estas cuestiones, de estas características. Entonces, el abordaje que se hace de la degradación del suelo tiene que ver con la salud del suelo, y así denominado, porque después, digamos, de una cierta evolución en relación a este concepto, se habla de una salud del suelo, permite salud, digamos, nos va a estar garantizando una salud de los cultivos, salud de la vegetación, de las plantas, y así también una salud del sistema. Es así como algunos autores están denominando cuando hablamos de salud del suelo. Es mucho más, es un concepto integral.
donde la calidad del suelo remitía simplemente a la función, digamos, si es un suelo urbano, si es un suelo agrícola, y bueno, cuáles eran los indicadores que esto iba a estar midiendo, cómo era la calidad. Luego hay una evolución, digamos, de la calidad y salud del suelo, se empiezan a utilizar estos términos, pero la salud queda algo digamos, extraída por productores y productoras que se citan en estos trabajos y dicen, nosotros vemos de manera saludable al suelo o no saludable, y entonces hay autores que empiezan a usarlos intercambiablemente, calidad y salud. Sin embargo, la salud, tomados de este concepto, nos permite, ya como en términos, bueno, de integral de la salud de los agroecosistemas, nos permite pensar al suelo, entonces, de qué manera estamos brindando o manejando esa salud. Y esa salud muchas veces se refleja en la estructura del suelo. La estructura del suelo es, digamos, es como la resultante entonces de los componentes primarios del suelo, pero a su vez también de cómo se agregaron, digamos, cuáles son las características, digamos, los factores que han formado ese suelo, el manejo, los factores bióticos y abióticos con ese dinamismo que se van dando en resultado, digamos, de lo que va sucediendo en el suelo, y a su vez va a estar determinada también esa estructura del suelo por la biología del suelo. Eso que llamamos la biología del suelo es la microflora, la micro, meso y macrofauna, las redes tróficas, y entre una y otra se van condicionando, ¿sí? Entonces, el hábitat, digamos, lo que sería más físico del suelo, la estructura, los tipos de poros, todo, los agregados, su estabilidad y todo va a estar definiendo cuál va a ser esa diversidad biológica, y la biología a su vez va a estar también modificando a esa estructura. Y entonces en ese ida y vuelta, en esa resultante, es que nos estamos basando también, porque es lo que va a estar condicionando al sistema en su conjunto, a ese agroecosistema. En particular, la estructura del suelo, el año pasado salió una revisión bibliográfica de Wilson y colaboradores, donde la degradación de la estructura del suelo es uno de los, digamos, de los análisis que se hacen más frecuentemente en los trabajos revisados en los últimos 20 años, para los argidoles en la región pampeana. Es decir, vuelve a retomar acá, con este paper, la importancia que en general, digamos, toma la estructura en términos de degradación. Entonces, y esta estructura está estudiada desde más bien un ámbito, desde las metodologías más clásicas, que es, por ejemplo, Le Buissonnet, que Le Buissonnet lleva a una desestructuración del suelo, digamos, se obtienen agregados entre 2 y 3 milímetros, a partir de allí es que se inician los pretratamientos para evaluar, por ejemplo, la estabilidad de los agregados. Sin embargo, digamos, a pesar de que, digamos, tiene un montón de ventajas esta metodología, que es el potencial de ver, bueno, como tiene pretratamientos, el tipo de agregación en el suelo, los mecanismos que están predominando en cada uno de esos sistemas, lo que tiene es que vamos a tener que desestructurar, digamos, llevar agregados más pequeños para obtener los valores de estabilidad. Entonces, Rainer Horn, que es un investigador alemán, un referente en lo que es la ciencia del suelo, viene diciendo en sus trabajos, y en particular hace unos años que vino a dar un curso, de la importancia que es analizar el suelo sin deformarlo, ¿sí? Digamos, a partir de muestras intactas del suelo, sin llegar a tamizarlos. Ya en sus trabajos de hace varios años atrás, ahí cito el 2009, que es donde empiezan a aparecer, él conceptualiza parámetros de capacidad y parámetros de intensidad, y entonces los de capacidad dan como más un estatus del suelo, mientras que los parámetros de intensidad empiezan a funcionar, digamos, a considerar todo ese dinamismo
del suelo y su estructura interna, ¿no? Digamos, de poder hacer una lectura en ese sentido. Y entonces mantener muestras de suelo, digamos, intactas, también nos permite tener una aproximación mucho más real, digamos, obtener valores de muestras intactas del suelo, inalteradas, nos permiten tener una aproximación mucho más real a lo que es la estructura del suelo y su funcionamiento. Y es así que, bueno, los objetivos generales de mi trabajo de investigación, digamos, que van a estar orientando, van a ser, bueno, justamente poder trabajar con muestras de suelos inalteradas para evaluar el estado hidroestructural, y esto es a partir de las curvas de contracción. Después, también poder trabajar el grado digamos, el grado de asociación de variables que son utilizadas tradicionalmente, como son algunas que he mencionado, como es la estabilidad estructural, pero la densidad aparente, distribución de tamaños de poros, digamos, otras formas que, digamos, como se vienen manejando, pero a su vez poder asociarlos con los derivados, los parámetros que se derivan de estas curvas. Y el tercer gran objetivo va a estar enfocado en la morfología de agregados y ver de qué manera se puede ir integrando en diferentes escalas. Y eso, digamos, y entonces un poco lo que voy a estar mostrando son los resultados más recientes vinculados a las curvas de contracción y resultados más recientes relacionados a morfología de agregados. Las curvas de contracción del suelo, que es el primer punto, nos está diciendo cómo va cambiando de volumen el suelo. Acá, digamos, si observamos, esta es una curva de contracción, digamos, modelo, digamos, teórica, donde en la medida en que el suelo se va secando, es decir, desde un punto de saturación del suelo y en la medida que este suelo se va secando, ese suelo va perdiendo volumen, ¿sí? Va perdiendo volumen, pero no en una forma lineal, sino con una forma de S. Estos cambios de volumen, digamos, esta forma sigmoide que toma el suelo, está coordinado por diferentes puntos de coordinación, se llaman, y algunos de ellos nos están limitando etapas, ¿sí? O fases, donde tenemos desde la fase estructural del suelo, ¿sí? Desde que está saturado, va perdiendo agua, llega un momento, digamos, en la medida en que se va secando, esto, digamos, no necesariamente cambia de volumen hasta un punto, y en ese punto empieza a reducir su volumen con, digamos, hasta que entramos en la fase básica, que ahí está coordinado por estos dos puntos, y luego hay una fase residual que también vuelve a disminuir esos cambios de volumen en función de la pérdida de agua. ¿Cómo obtenemos los parámetros, digamos, de cada uno de estas curvas de contracción? Están dados por esos puntos coordinantes y por las pendientes. ¿Cómo obtenemos esas curvas, digamos, esos parámetros de las curvas? Bueno, es a partir del modelo XP. Acá presento, es simplemente como para mostrar que, digamos, sobre cuáles son las ecuaciones que se apoya este modelo, es decir, a partir de obtener esa curva de contracción, que es medida a partir de una muestra inalterada, en función de, digamos, en la medida que se va secando, va cambiando de volumen, y a partir de esa curva se aplica este modelo, donde acá aparecen tanto las pendientes como los puntos coordinantes. Y a su vez, también, a partir de las mismas, podemos obtener el volumen de macroporos y el volumen de microporos o volumen de plasma, así se denomina. ¿Por qué realizar las curvas o reforzando un poco algunas cuestiones que ya fui mencionando anteriormente? Tienen que ver con, ¿con qué? Es una metodología sencilla, quiero decir,
digamos, observar una curva es algo que, digamos, que podría resultar sencillo, digamos, es una medición donde se trae una muestra del suelo, se lleva a una cama de arena, se satura y se hace una medición constante, es decir, que en la medida que se va contrayendo, se va tomando la información, entonces se va secando, se va contrayendo, se va haciendo el registro de todas estas cuestiones. Entonces, a partir de una única muestra podemos obtener mucha información respecto de la estructura de ese suelo. Nos permite caracterizarlo y digamos, y tenemos la ventaja también de trabajar a partir de un suelo que está inalterado. Sin embargo, la interpretación, y acá yo lo pongo como con signos de pregunta, porque es algo que digamos, con los que vengo trabajando y buscando también entender estas curvas o interpretar bien esos resultados, no es tan sencillo, ¿sí? Hay que buscar bibliografía y como no es tan lineal su interpretación, necesita mucho estudio de los antecedentes y a veces, bueno, ver digamos, cómo interpretar esa información adecuadamente. Entonces, ¿y cuándo se dan estos cambios de volumen? Y bueno, de manera, digamos, vinculado a cómo es el suelo, tenemos las cantidades de arcillas del suelo, el tipo de arcilla, es decir, su mineralogía, en la medida en que tenemos suelos con más arcillas y con características de arcillas expansibles, entonces esto van a tener una forma más marcada de ese. La materia orgánica, que también depende un poco de la base que tiene ese suelo, pero a su vez también del manejo, y las decisiones de manejo también, obviamente, van a estar cambiando estas curvas de contracción y por lo tanto esto también nos va a permitir hacer una lectura de esos cambios de manejo. Respecto al ensayo, voy a mostrar algunos resultados asociados al ensayo, ensayos que en el sur de Santa Fe, en argidoles típicos y apludoles típicos, y donde los tratamientos que voy a estar comparando, entonces son de una agricultura continua, bajo, digamos, con monocultivos de soja, en sistemas integrados agrícolas ganaderos, donde hay incorporación del ganado, digamos, también con presencia de pasturas y un tratamiento de referencia, ¿sí? Donde, o cuasi prístino, son situaciones donde, más bien asociados a los cascos de los lugares donde se estuvo muestreando. En general, digamos, para partir, digamos, de cuál es nuestra premisa, es que estos suelos, por sus características, no van a presentar, o al menos no estábamos seguros si esto iba a ser posible ajustar unas curvas de contracción a estos suelos, ¿sí? Pensando que en general los suelos de la región pampeana son suelos limosos, esos limos en general son fitolitos, es decir, tienen alta fragilidad. La mineralogía que predomina es ilítica, si bien hay algo de interestratificadas, es decir, que hay algunas que cambian algo de volumen, en general, digamos, un poco era, bueno, probemos a ver qué está pasando con estas, digamos, si vamos a obtener curvas de contracción que nos permitan poder obtener resultados y hacer un análisis del suelo, debido a que no era tan esperado por sus características que existiese cambios de volumen, al menos marcados, que nos permitan encontrar resultados. Estos son los resultados, si bien podemos ver que no son curvas con una marcada curva digamos, con una marcada forma sigmoidea, ¿sí? Podemos ver en el apludol algo, en la referencia, pero sobre todo en el argiudol, como al menos los tratamientos en principio se ordenaron. Se ordenaron presentando un volumen específico más alto del cuasi prístino, y luego el integrado agrícola ganadero y finalmente la agricultura continua, ¿sí? En los tratamientos bajo manejo en el apludol no se diferenciaron, pero sí en el argiudol. Esto en principio fue promisorio, digamos, para poder pensar que algo
podía, algunos resultados al menos estaba permitiendo obtener. Sin embargo, lo más interesante de estas curvas es obtener los parámetros que brindan a partir del ajuste de la ecuación. Entonces, cuando se les aplicó el modelo XP para ver, bueno, cómo daban estos resultados, esto es los resultados que obtenemos a partir de esas curvas de contracción. Entonces, en principio, decir que en definitiva, digamos, hay un ordenamiento, y ese ordenamiento que les señalaba antes, ¿sí? Donde los mayores volúmenes estuvieron asociados al cuasiprístino, indicando, si ustedes ven las unidades, es justamente la inversa de la densidad aparente, es decir, que las densidades aparentes más altas corresponderían a los sistemas, al sistema agrícola continua, por ejemplo, para el caso del argiudol. Después, otra de las cuestiones que también eran interesantes para poder pensar en las curvas en utilizar las curvas de contracción, era ver, bueno, qué tipo de suelo tenemos, y hay un reconocimiento que tenemos los valores menores a 0, digamos, los valores de KB, ¿sí? De la pendiente, de una de las pendientes, menores a 0,2, indican que estamos bajo suelos compactados o bajo suelos rígidos. Cuando vimos que los cuasiprístinos estaban bajo ese 0,2, asumimos que estábamos dentro de los, confirmábamos esto que pensábamos, que era que estábamos en suelos rígidos. Sin embargo, también presentan cierto ordenamiento que nos permite pensar en estos, digamos, en la utilización de curvas de contracción en estos suelos. A su vez, la fase estructural, cuando las pendientes son distintas a 0, nos indican que hay un colapso, digamos, de la estructura y sobre todo de los macroporos frente a ese cambio, digamos, a esa pérdida de agua. Y entonces también observamos que se ordenan, digamos, las pendientes fueron distintas a 0 en agricultura continua, se ordenaron en ambos suelos, después integrado agrícola ganadero y finalmente el cuasiprístino. Y por último, esto que, digamos, también nos permite, que es obtener, reconocer cuál es el volumen de macroporosidad y microporosidad, y entonces también hay un ordenamiento en ese sentido. Observando, entonces, mayor macroporosidad de acuerdo al tipo de manejo. Si pensamos solo en el manejo, hay mayor macroporosidad en integrado agrícola ganadero respecto de la agricultura continua, y ganando en la microporosidad, los tratamientos agrícolas continuos ganan un poco de porosidad, si bien, digamos, la macroporosidad al destruirse o generan, digamos, una disminución en la porosidad total del suelo, también digamos, lleva algo digamos, se genera una nueva microporosidad asociada a esa destrucción. En este sentido, también lo que se trabajó, y ya ahora metiéndonos un poco a estudiar el análisis de la morfología de agregados, es a través de los cortes delgados. También se tomaron cortes delgados en estas situaciones. Y entonces lo que se observó, y que también ayuda a terminar, digamos, que refuerza y complementa la información brindada a partir de las curvas de contracción, es la observación de cortes delgados. Si los cortes delgados se toman en una cajita de Cuviena, es una muestra que sale intacta, que se la impregna con resina, y lo que observamos en colores claros es la porosidad, mientras que en los colores oscuros es la masa basal del suelo, y nos permite, a partir de esto, de una lámina bien delgada, observar el microscopio y ver cómo es esa estructura, cómo es la estructura porosa, cómo es la estructura de los agregados, en definitiva, digamos, mirar a veces la estructura es mirar o la porosidad, qué forma toman los poros, o mirar desde el lado de los agregados. Bueno, se complementan, obviamente, y podemos mirar una y otra en estos cortes delgados. Entonces, así vemos que
los sistemas cuasiprístinos, de acuerdo a las formas que tuvieron estos agregados. Hay bastante actividad microbiológica, actividad biológica en general, y presentando masa basal, ¿sí?, en agricultura continua, con predominancia de poros horizontales, y estos poros horizontales que también se presentan en los sistemas integrados agrícolas ganaderos tienen algo de actividad, como se puede ver acá, algo más de actividad biológica, y acá mostrando mucha más actividad, y entonces mostrando también una menor densificación. Asociado a esta micromorfología también podemos profundizar y hacer un análisis micromorfométrico, es decir, analizar también sus poros, y entonces, bueno, obteniendo que los poros mayores a 50 micrómetros también se ordenaron en el mismo sentido que las curvas de contracción, y obviamente con lo que veníamos observando. Y en particular también se pueden analizar las formas de los poros, y por ejemplo, en el caso de los poros elongados, que son los más asociados digamos, o que se puede traslucir en la intensidad en el manejo, entonces también hubo un ordenamiento. Entonces, es así que vengo trabajando, digamos, en línea con esto, y en particular comentar, digamos, en qué se está trabajando en este sentido, que es, bueno, las primeras curvas que se hicieron fue con Pascal Boivin, que es un investigador francés que trabaja en Suiza, que hizo las curvas de contracción, estas primeras curvas de contracción, a partir de un subsidio que obtuve de un UASIT, es que pude armar un equipo, un retractómetro, que, digamos, armar también el software, digamos, hubo toda una cuestión de coordinar todos los aspectos que estaban sueltos, era el retractómetro, el tensiómetro, la balanza, y ajustarlo todo y poder desarrollar también el software, que esto está haciendo, digamos, estoy trabajando con suelos vertisoles de Entre Ríos, donde hay una tesista de maestría, quien dirijo, que está analizando formas de preparación del suelo para unas plantaciones de eucaliptus, y a su vez, ahora tenemos la posibilidad de armar otro retractómetro en colaboración, digamos, con Javier Scheiner, que es un investigador de la Universidad de Toulouse, con quien estuvimos conversando el año pasado, en ver de aumentar el número, porque esto, digamos, todo el proceso lleva al menos una semana para el secado del suelo, porque es un secado de forma natural. Bueno, esto es un poco lo que hay en relación, o que está, digamos, se está trabajando en relación a curvas de contracción. En particular, para comentarles sobre morfología de agregados, que es otra metodología que puede ser aplicada y para el estudio de la estructura del suelo y poder analizarlos en diferentes escalas, que eso también es interesante, es que, bueno, la morfología de agregados no es una metodología nueva. Digamos, hay un montón de formas de analizar estos, hay un montón de metodologías que pueden ser estudiadas o abordadas para el estudio de la morfología de agregados. Ahí cito algunas en el primer punto, pero también, pero reforzando algo que hace rato se dice, pero que también sigue siendo tan válido como ahora, es que nos permite analizar, observar a campo, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, digamos, que esta metodología nos permite hacer el análisis de esas formas de agregado directamente en el campo. Cuando las llevamos al laboratorio, estas estructuras, digamos, podemos acceder, por ejemplo, a un programa y hacer un análisis mucho más minucioso. Entonces, también en ese doble sentido es interesante esta morfología de agregados. Obviamente, la morfología de agregados nos habla de, bueno, de estos procesos de degradación estructural, y además de evaluar la estructura, también nos permite ver cómo es la actividad biológica en esos suelos. También hay antecedentes acá recientes, digamos, en ultisoles y molisoles en Argentina. ¿Cuáles son los parámetros morfológicos con los que vengo trabajando
porque esto también estoy iniciando un poco explorando en el sentido de, bueno, de qué manera también pudiendo responder a mi objetivo, que es también en qué medida puedo escalar, cambiar la escala a partir del análisis de las formas de los agregados. Los primeros parámetros están vinculados, es la redondez, es decir, digamos, cómo son esos bordes, si son lisos, si no lo son, la rugosidad, que es más difícil de abordarla, por eso entonces se toma la redondez como contraparte, pero la rugosidad también está siendo analizada, como pueden ver acá, cómo depende el sistema de manejo, cómo son esos agregados, cómo son esos bordes, esas formas, la excentricidad, que nos habla si hay un eje que predomina o si los dos semiejes están más o menos son parecidos, y la porosidad visual. Todo esto utilizando el ImageJ, que es un programa de libre, que también eso es interesante. En particular los resultados, algunos resultados que les voy a compartir, es un ensayo en Santiago del Estero, en aplustoles énticos, donde justamente el avance de la frontera agrícola que les comenté al inicio de la presentación, lleva a productores y productoras pequeñas, campesinos, a tener su ganadería de subsistencia en convivencia, digamos, en convivencia con el monte, que es el manejo tradicional del lugar, muy relegado a una superficie pequeña, y entonces en ese sentido, debido a estas cuestiones, hacen que los bosques se vean degradados debido a la necesidad justamente de esa subsistencia. Y entonces se observa ahí cambios en la vegetación bien marcados, como están ahí abajo que menciono los tipos de bosques, y a su vez, obviamente también en la salud de los suelos. ¿Qué tipos de bosques entonces se pudieron reconocer dentro de estas producciones? Bosque alto, maduro o primario, un bosque bajo de regeneración o secundario, y un arbustal o fachinal. Entonces van a ser esos tres sistemas los que dentro, digamos, esos tres tipos de bosques donde voy a estar mostrando algunos resultados. ¿Qué observamos? Bueno, que la redondez asociado justamente digamos, en la medida que era más alto este valor, vamos a tener un sistema más degradado. Los arbustales presentaron los valores más altos, de la misma manera que presentaron los valores de rugosidad más bajos, que es un poco como la contracara. También hablando de la baja intensidad de agregación que se da tanto de tipo abiótico, pero también biótico. Responde esas dos cuestiones. Y también en términos de excentricidad, bueno, en qué manera, digamos, esos agregados son más redondeados, como ocurre en el arbustal, o hay algún semieje que predomine. Y entonces acá abajo podemos observar, ¿sí?, algunos agregados, modelos, digamos, que nos permiten hacer visibles estas cuestiones. En ese sentido, y respondiendo un poco a ver si digamos, a partir de estos tipos de agregados se pueden vincular o podemos escalar, ir a otras escalas y observar en qué medida las formas de los agregados se vinculan con ese paisaje, se vinculan con otras variables que, por ejemplo, estas fotos con ojo de pez, poder vincularlas a digamos, que nos permite estas fotos de ojo de pez ver la cobertura aérea y en qué manera también se van vinculando con esta morfología de agregados, con este estudio. ¿Cuáles son los trabajos que se encuentran ahora en progreso relacionados a esto? Bueno, uno en la provincia de Misiones, digamos, donde vamos a encontrar estos tres tratamientos. Una es la tierra recuperada por una cooperativa de productores independientes de Piraí, donde recuperaron tierras luego de haber estado 70 años, estado bajo monocultivo de pinos de eucaliptos durante 70 años, ¿sí? Que acá hay alguna foto de agregado, una chacra familiar agroecológica, donde desde 2016 se hace un manejo agroecológico
integral, y no había selva cerca, pero, digamos, como referencia, un monte cítrico que tiene muchísimos años, digamos, desde que están ahí asentados, y que simplemente se ingresa para cortar el pasto, para acceder a recoger los frutos para producción de dulces. Pero en ese sentido, entonces tenemos dentro de estos, digamos, se está haciendo el análisis de estos agregados. Acá hay fotos, digamos, luego de que se hizo la corta, cómo cambió el paisaje, luego bajo un manejo, digamos, que ellos también ahora están manejando bajo agroecológico, que también venimos haciendo un seguimiento, acompañando desde la materia de agroecosistemas campesinos, que es una donde estoy dando clases. Y otro trabajo en progreso, que también es en la provincia de Santa Fe, son energiodoles típicos, los tratamientos, acá también está el modelo convencional, una transición agroecológica y situaciones cuasi prístinas, donde también este trabajo digamos, está bajo una tesis, la tesis de maestría de María Eugenia Villeri, becaria de maestría, y estamos trabajando con Felipe Behrens-Kremer, que es de la Cátedra de Manejo, quien, digamos, estamos asociados en términos de suelo, nos complementamos y estamos dirigiendo esta tesis, junto también a Nela Gallardo, de la Cátedra de Sociología, y Damián Vega, de Fitopatología. Ellos dos formados ahora también en agroecología, y entonces estamos desde cada una de estas miradas. Pitu está haciendo una síntesis de todos estos componentes que venimos trabajando, escalando, digamos, desde poder caracterizar los modelos hasta poder llegar al estudio de los suelos y los procesos de degradación asociados a cada uno de ellos. A su vez, nuestras formas de trabajar, digamos, es ir al campo, y ahí trabajamos con los productores y productoras, nos acompañan, muestrean, hacen el muestreo junto a nosotros, y digamos, de esa manera venimos trabajando en ese vínculo, en sostener esa relación, y a su vez, una vez que nosotros volvemos a hacer una devolución, hacemos pequeños talleres y les contamos estos resultados, y a su vez nos permiten y nos dan una respuesta, una devolución de cómo van viendo y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y en ese sentido es que, bueno, acá Carlen, bueno, justo me quedó la cita final, que era del 2003, hace una bajada digamos, desde la sustentabilidad hasta estudio de la sustentabilidad de la agricultura, o podemos pensar la sustentabilidad de un agroecosistema, llega hasta calidad de suelo. Nuestra propuesta es que a partir de digamos, de identificarnos con una especificidad, con un conocimiento propio, poder abrir un diálogo, complementarnos y escalar para poder acercarnos a poder abordar desde distintas dimensiones una verdadera sustentabilidad, digamos, en realidad, la sustentabilidad del agroecosistema, y no nos quedarnos simplemente con una de las partes, ¿no? Poder abordar desde una mirada más integral. Bueno, esto es lo que tenía para contarles, y desde ya les agradezco la atención. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Hay preguntas para Patricia? ¿Dejo de compartir? Si no, no sé qué hacer. Bueno, y si, no sé qué hacer. No, por si te hacen alguna pregunta de algún resultado o algo así. Disculpe, fue medio, el comienzo fue un poco accidentado. ¿No hay preguntas? Siempre están las dos opciones, ¿no? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Pero bueno. Por el chat también pueden preguntar.
Patricia, para evaluar la recuperación de suelos que comentaste, ¿aplican ambas metodologías? O sea, tanto curvas de contracción como los estudios de morfología. Mi intención sí es... ay, me escucho con eco, me parece que alguien... sí, para poder estudiar y comparar esto, el tema de manejo o cómo es la resultante, ¿no?, de todas esas interacciones, la idea es poder estudiar las dos metodologías, digamos, a partir de las dos metodologías y obtener diferentes información, ¿no? Hay una que nos permite, a partir de una única muestra, obtener un montón de parámetros, tener un montón de información vinculado a, digamos, tanto a estabilidad como esos puntos coordinantes también brindan información en relación a a los puntos de las curvas de retención hídrica, es decir, hay un montón de potencial ahí detrás que nos están brindando, y por otro lado vamos a tener la morfología de agregados que a campo nos está brindando información de una manera sencilla, fácil de visualizar, y después, digamos, que podemos cuantificarla con mayor detalle, inclusive, digamos, esto es solo una parte, porque también, digamos, nos vamos asociando con personas que estudian, por ejemplo, redes tróficas, y entonces del suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también cómo poder ir complementando, y ese rompecabezas que presenté es eso, es poder obtener la mayor información de manera de poder ir complementando toda la información que sea posible para poder tener un mejor estudio, evaluación o resultante, digamos, de lo que está pasando en el suelo en toda su complejidad, ¿no? Cuando estamos hablando de un poco eso es la resultante de salud del suelo, es eso, poder visualizar y ver esa diversidad biológica también, que también digamos, venimos trabajando con algunos grupos, ver qué cuál es, y digamos, y cómo se va modificando y cómo afecta digamos, escalar a la escala planta, y después, bueno, por eso estudiar el estudio, digamos, la sanidad de esas plantas, y a su vez, bueno, llevarlo al sistema. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo, Patricia. Bueno, gracias, Florencia, gracias por la invitación. Interesante todo. Bueno. Y bueno, nos vemos en el próximo, de acá a 3 semanas. Ok. Para seguir, para que nos sigan contando un poco sus líneas de investigación. Por eso es la idea de invitar investigadores del instituto para interiorizarnos en qué estamos trabajando, ¿no? Sí, y abierta también, digamos, esta oportunidad para, digamos, al presentar esto y mostrar un poco cómo se está trabajando y en qué, también abrir las puertas a, bueno, a generar colaboraciones e ir mejorando aún más digamos, los niveles de conocimiento y la expertise de cada quien, ¿no? Así que, bueno, también abierta, digamos, un poco la presentación también iba en ese sentido, ¿no? En conocernos. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, nos Gracias, vemos. Pato, muy interesante. Chau. Gracias, chau. Adiós. Chao. 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 Chao.